Hola, buenos días desde Madrid, aquí en una mañana que no para de llover. Hoy quería comentar un libro de cuentos de una escritora argentina, Mariana Enríquez, un libro, bueno, seguramente fue uno de los más destacados del creo que fue el 2016. Las cosas que perdimos en el fuego. Es un libro que, a ver, yo creo que suscitó tanto éxito que, bueno, también la editorial, pues bueno, rascó un poquito en publicaciones anteriores de la autora y creo que el año siguiente sacó Los peligros de fumar en la cama. Lo sacó, si esto salió en el año 2016, en el año 2017 sacamos Los peligros de fumar en la cama. Y este año, Premio Herralde de Novela, también la editorial Anagrama, Nuestra parte de noche. Todavía no he leído la novela, pero bueno, me han dicho que está muy bien. Gente que yo, bueno, criterios que a mí yo creo que me puedo fiar, me han dicho que es una novela excelente, con lo que bueno, vamos también a recomendarla. Pero hablaremos de las cosas que perdimos en el fuego. Estamos hablando, en este caso, en Martina, y estamos hablando de un libro de género de terror. Lo que, bueno, dentro de este género de terror, del relato tan clásico, yo creo que ella hace un camino, hace un recorrido dentro del libro, que esto lo hace interesante. Evidentemente no me parece que es un libro tan homogéneo como otro que comentamos la semana pasada, el libro de Samantha Schweblin. La sensación era que era un libro compacto. Todos los relatos tenían, digamos, su sentido propio, y finalmente todo el libro tenía un sentido, desprendía un sentido único al acabar de leerlo. Lo podías leer, no quedaba con el sentido de una novela, pero sí transmitía un sentido común. En el caso de Mariana Enríquez, y nosotros la entrevistamos hace 2 años, ella misma reconoce que no es ese tipo de libro. No es un libro con una unidad tan densa como puede tener, por ejemplo, los libros de, en este caso, los libros de son más densos, tienen una unidad más hermética. En este no. Los relatos, aunque son de género, son relatos de terror, todos tienen una unidad propia muy fuerte y se cosen mal juntos. Se cosen mal, lo que no quiere decir que podamos sacar algunas características comunes. En este caso, el género de terror dentro del relato, pues bueno, tiene una historia muy larga, y seguramente el género de terror corresponde, dentro del relato, corresponde un poco con los años triunfales del género, del cuento, que son, en este caso, pues todo el siglo XIX. El siglo XIX desde Hoffman hasta Chekhov, de terror dentro del cuento. El XIX, pues este terror mucho más romántico, ¿no? El terror basado en la figura del monstruo. Tenemos a Frankenstein, tenemos el vampiro de Polidori, tenemos esa recreación de lo monstruoso, ¿no? Que poco a poco, con el tiempo, así como se va desvaneciendo el romanticismo, pues dentro del mundo del cuento también se va desvaneciendo un poco este tipo de terror. Bueno, el caso de Frankenstein habría que hablar que, bueno, tiene algunas cosas que no sé si pegan con ese tipo de terror, que va tan a lo visceral, ¿no? En el tipo de Frankenstein sí que está la figura del monstruo, pero no creo que vaya a lo visceral como otros relatos. Quizás la figura central del cuento en el siglo XIX pues sería Edgar Allan Poe, que tiene, en este caso, tiene características del terror romántico, el terror monstruoso, y tiene características del nuevo tipo de terror, más emparentado con el realismo, como puede ser en el terror llamado victoriano, o llamado también el terror de fantasmas, ¿no? Los libros de terror de fantasmas. En este caso, pues no sé, destacan figuras como Edith Wharton, como por ejemplo, bueno, en este caso dentro de la novela, pero a mí se me ocurre que Henry James tiene otra vuelta de tuerca, que sería como el prototipo. Yo creo que este tipo de terror fantasmal, más asociado con lo psíquico, con la figura personal, que con un terror visceral que había antes. Como decíamos, Edgar Allan Poe
que sería una figura que entronca entre uno y otro, pues tendría dentro de sus narraciones extraordinarias relatos que tienen que ver con la víscera, con lo monstruoso, y relatos que tienen que ver con la última fase del siglo XIX, un terror, digamos, más elegante, más victoriano. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué hablo de esto? Porque yo creo que este camino sí que está aquí. Sí que está aquí. No, dentro de este libro de género, cada uno tiene sus gustos, y a veces son gustos muy marcados. A mí, principalmente, siempre me ha gustado mucho más, digamos, el terror victoriano. A ver, he leído con mucho gusto a Hoffman, he leído todos los cuentistas de principios del siglo XIX, me gustan, pero bueno, siempre me ha parecido esta especie de, pues yo que sé, Edith Wharton, incluso a veces algunos relatos de Sherlock Holmes tienen ese tinte de ese regusto de lo fantasmal, ¿no? Aparece la figura del fantasma. Siempre me ha gustado más un fantasma que un monstruo. Pero bueno, yo creo que en este caso, en el libro de Mariana Enríquez, tenemos las dos cosas. Tenemos, como os he dicho, un libro en que cada relato tiene una personalidad muy propia, pero bueno, podemos sacar, evidentemente, algunas características comunes. Aparecen muchas parejas a punto de romper, por ejemplo, y siempre el enfoque está visto desde el lado femenino, ¿no? El femenino en contra, digamos, del personaje del compañero o del marido, ¿no? Siempre está, el personaje suele ser el personaje principal femenino. También aparecen muchas veces niños problemáticos y en algún momento monstruosos, pero niños problemáticos hay bastante. También aparecen los huérfanos, aparecen mujeres solitarias, mujeres aisladas, y también, por ejemplo, en el escenario creo que tiene unas características comunes que también, no sé, lo estamos comparando un poco con el que comentamos la semana pasada, Samantha Schweblin. Así como Samantha se movía en un espacio, digamos, que sería de periferia urbana, tanto una como otra nunca se mueven demasiado en el centro de las ciudades. Sus cuentos no están en el centro de Buenos Aires, sino que, por ejemplo, en los de Samantha Schweblin se mueve en una especie de periferia elegante de la ciudad, periferia elegante un poco venida menos, y los de las cosas que perdimos en el fuego se mueven también en esta periferia, también se mueve una periferia empobrecida, y también se mueven bastante en un aspecto que, por ejemplo, no aparece en Samantha Schweblin, que sería, dentro de lo que es Argentina, la provincia. La provincia, muchas veces son personajes urbanos que van a una provincia alejada de la capital, como una especie de punto de aventura, ¿no? Y esto sí que, por ejemplo, no aparece en Samantha Schweblin, pero aquí la imagen de la provincia sí que aparece bastante. Hay bastantes relatos que están ambientados ahí. Luego, yo creo que otro de los aspectos que aparece bastante es el tema de la casa encantada, un clásico de la literatura de género. Aparecen muchas casas encantadas, aparecen muchos niños que entran dentro de las casas encantadas, aventuras, pero no son en absoluto relatos infantiles, todo lo contrario, tienen mucha densidad, pero digamos que sí que marca un campo de juego que muchas veces no es conocido, ¿no? Sabemos que cuando van a entrar a esa casa van a ocurrir cosas, o sea, es como si ya lo presentimos, y como si Mariana Enríquez jugara también con nuestra experiencia anterior, con este tipo de relatos. Tiene 12 relatos, las cosas que perdimos en el fuego, pero yo creo que la base del libro está sobre relatos excelentes. No quiero decir que los otros sean mucho peores ni nada de esto, sino que creo que tiene 6 relatos excelentes que son como los cimientos en lo que está basado el libro, ¿no? Para mi gusto son, por este orden que está así en el libro, El niño sucio, La hostería, La casa de Adela, Tela de araña, El patio del vecino y Bajo el agua negra. Estos son para mí los relatos principales, no porque sean más largos, algunos no son tan largos, sino porque creo que son realmente los que tienen de más mérito. Relatos a veces muy contundentes, relatos con muy buenas entradas, relatos en que describen realidades fantásticas, relatos que realmente nos atacan a la víscera y nos atacan muchas veces también al cerebro. Pero cuando hablamos de este viaje desde el fantasma al monstruo, este diría yo que es el viaje que hace ella. ¿Por qué digo esto? Porque los primeros relatos del libro yo creo que acuden mucho más al mito del fantasma, a la figura del fantasma,
el ejemplo, pues no sé, El niño sucio, es un relato magnífico, que es con el que empieza. Niño sucio es un relato en que muestra una mujer que, digamos que de forma voluntaria, acude a vivir a un barrio que ha tenido mejores tiempos, un barrio deteriorado. Allí, pues bueno, se pone en contacto con un niño muy pobre que aparece allí, con una señora, aparece un cadáver, bueno. Y luego aparecen apariciones siempre fantasmales, ¿no? Y luego, por ejemplo, otro libro otro de los relatos que yo creo que está relacionado con este mundo de los fantasmas y que están en la primera parte sería la casa de Adela. ¿Eh? La casa de Adela, en que unos niños acuden a casa y una de las niñas desaparece. La hostería también juega con este mundo. Siempre estamos hablando de relatos, pero aparece un mundo fantasmal. ¿Cuándo cambia un poco la cosa? Yo diría que en la parte central del libro hay como hablamos antes de la figura de Edgar Allan Poe, como una especie de vértice desde donde empiezan a cambiar las cosas. Yo creo que el vértice podría estar en un relato no muy largo que hay en medio, que habla de un personaje, de un famosísimo asesino dentro de la civilización argentina. Podemos hablar que hay uno de los asesinos más famosos, el Petiso Orejudo. Era un niño de ascendencia, venía de Italia, de Calabria, con su familia, y que en los primeros años del siglo XX, en concreto, creo que sobre todo cuando comete sus crímenes el año 1912, comete 4 crímenes, mata a 4 niños, incendia varias casas, se le conocen varios intentos de crímenes más, y finalmente es recluido. El Petiso Orejudo era porque era pequeño y tenía las orejas, si veis alguna foto, veréis por qué le llamaban el Petiso Orejudo, porque no era muy alto y las orejas son muy llamativas. Pues ese relato en que aparece el fantasma del Petiso Orejudo, se le aparece a una persona que hace como unos tours de guía por Buenos Aires, yo creo que hace un poco como de vértice que conecta la parte, digamos, de los fantasmas con la parte de los monstruos, ¿no? O sea, es como el eje, está en el centro y hace un poco de eje. Se mantiene todavía un relato que tiene que ver mucho con el mundo de los fantasmas, como es Tela de Araña, que me parece, desde mi punto de vista, para mi gusto, los relatos que más me gustan son El niño sucio y Tela de Araña. Tela de Araña es una especie de road movie, lo que hablábamos un poco de que aparece el escenario de la provincia. Aparece el escenario de la provincia. Una chica que viene de Buenos Aires, visita a su hermana, a su prima, viene con una pareja que no soporta. Es un tal Juan Martín, que bueno, realmente también desde la vista de ella, pero se nos hace también insoportable, no sabemos qué hace ahí Juan Martín, y bueno, con lo que pasa luego, pues prácticamente quedas muy contento. Pero también aparece el tema del fantasma dentro de una especie de road movie. ¿Qué es lo que digo? Que vamos hacia el final del libro, vamos hacia el monstruo. Porque realmente, por ejemplo, hay dos relatos que yo creo que son muy importantes, que son El patio del vecino y Bajo el agua negra, que están en el último tercio del libro, que sí que abundan en el tema del monstruo. Profundizan mucho más, es como si hubiera hecho un recorrido del fantasma al monstruo. En El patio del vecino, pues bueno, aparece lo sobrenatural de una forma muy clara. No aparece lo extraño, lo fantasmal, sino lo sobrenatural. Personajes que no tienen que ver con la naturaleza, que son monstruos, ¿no? Un monstruo es un personaje que no está dentro de los parámetros de la naturaleza. Pues esto aparece con mucha claridad en la parte final. También aparece, yo creo, cierto resabio, por ejemplo, en Bajo el agua negra de Lovecraft, que es una de sus, como ya señala, le hicimos una entrevista en el año 2018 en que sí comentaba que Lovecraft era uno de sus puntales. Y poco más. Recomendar vivamente, a los que no lo hayáis leído, muchos imagino que sí, Las cosas que perdimos en el fuego. Es un libro en que uno puede encontrar lo que busca. En algún momento, si te gusta el género de terror, el género de lo fantástico, en algún momento vas a encontrar tu equilibrio. Y habrá muchos relatos que te gusten, pero seguramente algunos te llegarán, porque ella yo creo que juega muy hábilmente con todo el parámetro, ¿no? Con todo el espectro de formas de terror. Pues bueno, nos vemos mañana. Mañana pues hablaremos, en este caso, de un escritor más clásico, pero yo creo que un escritor muy importante dentro del siglo XX, como es Ernst Junger, ¿no? Una forma de ver las cosas distintas. Nos vemos mañana.
Hasta luego.